Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 5. Está conformado nuestro equipo por Víctor Fernando Acosta Hernández, Ángel Rico Álvaro Daniel y un servidor, Carlos Jair Ramírez Romero. Les vamos a hablar sobre los transistores de efecto de campo. Bien, bueno, el transistor FET son las siglas de transistor de efecto de campo. Es un dispositivo de tres terminales: fuente, que se representa con la letra S; puerta con la letra G; drenador con la letra D, que utiliza un campo magnético, un campo eléctrico para controlar la corriente que fluye a través del dispositivo. En cuestión de algún esquema, sería como si fuera una puerta. Al agregar electricidad, bueno, un pequeño voltaje en esa puerta, se va cerrando, lo que impide o permite el flujo de electrones. Su uso principal está dentro de los circuitos integrados, donde solo pueden consumir niveles muy pequeños de potencia, y esto permite que funcionen los circuitos integrados a escalas muy grandes. O sea que va a haber muchos más de estos que permiten hacer mejores funciones que los BJT convencionales. También se pueden encontrar en dispositivos discretos que se pueden usar para montaje en un circuito más superficial. Siguiente. Bueno, la formación con materiales semiconductores del transistor FIT es principalmente que está formado por materiales sólidos cristalinos que pueden ser generalmente de germanio, silicio o arsenurio de galio, con un dopaje que le permite regular la circulación de una corriente eléctrica mediante una corriente de control mucho menor. La fabricación de varios de estos dispositivos conectados en diversas configuraciones en una misma oblea de silicio permitió crear los circuitos integrados o chips base de todos los aparatos electrónicos modernos y según sea el orden de los materiales que forman las junturas. Existen los transistores tipo NPN o PNP. Bueno, en este caso, nuestros transistores en cuestión son unipolares, lo que quiere decir que no vamos a encontrar de unión NPN o PNP. Eso sería para los BJT. Y bueno, tenemos ahora los parámetros eléctricos característicos del FIT. Dado que hay muchas derivaciones y todo eso, nos dimos a la tarea de encontrar características un poco más comunes en los transistores de la ramificación del FIT. Y dentro de las características eléctricas más comunes entre el FIT y sus derivados son una impedancia de entrada de hasta 10 megaohmios, que es muy grande, nos permite hacer muchas cosas, y una temperatura máxima operativa de hasta 175 grados centígrados. Cabe recalcar que nuestros transistores, por ejemplo, el MOSFET, funcionan, bueno, el MOSFET y el FIT funcionan mejor se vuelven más estables con una temperatura alta. Sin embargo, igual pueden llegar a romperse por el calor. Entonces también, debido a que no tienen una muy buena disipación del calor, entonces también es un punto a favor y en contra, una espada de doble filo. Y una tensión de umbral de 4 voltios que realmente es más pequeña, pero un promedio. Siguiente. Hay diferencias entre lo que sería el transistor FIT y el BJT. Por ejemplo, el FIT tiene una baja ganancia de voltaje y el BJT tiene una alta ganancia de voltaje. Los FIT son unipolar y los BJT son bipolares. El FIT tiene, como antes fue mencionado, una fuente, una puerta y un drenador. Y el BJT tiene un emisor, una base y un colector. La disipación de calor del FIT es baja y la del BJT es alta. La generación de ruido del FIT es baja y y la del BJT es una generación de ruido alta. El transistor FIT tiene aplicaciones en bajos voltajes de operación y el BJT tiene aplicación de baja intensidad en alta ganancia. Bueno, ahora para pasar, la prueba del transistor FIT con un multímetro. Podemos usar esta para ambos casos, para el FIT y el MOSFET. Son prácticamente los mismos. Es una derivación. Entonces, empecemos poniendo nuestro multímetro en la escala de diodos. Comenzamos utilizando la punta
este, la punta negra de prueba negra, que sería la tierra, y la colocamos en la pata de drain, o sea, de drenador. Y de ahí la roja la colocamos en la terminal de la fuente, source. La buscamos en un datasheet y ahí los podemos encontrar dependiendo del transistor que estemos utilizando. El resultado de esta prueba nos da que se debe obtener una medida de unos aproximadamente 513 milivolts. Bueno, también los resultados varían del tipo de feed. Si no se obtiene ninguna lectura, el feed está en circuito abierto. Si la lectura es baja, el feed está en cortocircuito. Siguiente. Pasamos al siguiente paso. Seguimos con nuestra punta de tierra en la pata del drenador y ahora la punta positiva, la roja, la colocamos en la puerta. El, el resultado que nos debe de dar debe ser al principio una lectura que no tenga nada. O sea, no tiene que tener ninguna respuesta, porque si no, eso nos indica que tiene una fuga o está en cortocircuito y probablemente que ya está descompuesto nuestro transistor. Siguiente, por favor. Por último, la prueba. Después de haber comprobado que no tenemos ninguna lectura en la anterior, volvemos al inicial. Tenemos la punta negra de tierra en el drenador y la punta roja de nuevo en la fuente. Y de ahí podemos observar que nos da 0.82 milivoltios. O sea, nos van a variar el voltaje. Es que ya está activado nuestro transistor. Y para poder regresar a una forma de, de- de descanso, por así decirlo, que está en neutro, nuestro transistor, debemos de hacer que tengan cortocircuito las tres patas. Puede ser con un pedazo de metal o algún conductor, para que vuelva a estar en su estado, pues, por decir, inicial y podamos usarlo dentro de esto. También dentro de estas mediciones hay que tener mucho cuidado con la estática, porque también podemos obtener de ahí una activación por nuestra propia estática. Entonces, es un punto también a tener en cuenta en la comprobación. Siguiente. Aplicaciones y usos más comunes. Bueno, los transistores FET tienen control sobre el tamaño y la forma del canal entre la fuente y el drenaje creado por la tensión aplicada. Los transistores FET tienen una ganancia de corriente alta que los transistores BJT, por lo que pueden ser implementados para uso general, equipos de medidas y receptores, sintetizadores de FM, equipo de comunicaciones, receptores FM y TV, equipo para comunicaciones, generadores de señales, audífonos para sordera y circuitos mouse digital. Siguiente. Ahora pasaremos a hablar sobre la formación con materiales semiconductores de los transistores MOSFET. Un transistor MOSFET consiste en un sustrato de material semiconductor dopado en el que mediante técnicas de difusión de dopantes se crean dos islas de un tipo opuesto separadas por un área sobre la cual se hace crecer una capa de dieléctrico culminada por una capa de conductor. Básicamente sus elementos más comunes serían el silicio cristalino y una capa de dióxido de silicio creada por medio de oxidación térmica. De ahí vendría lo que sería el metal oxidado, que es una de sus diferencias con el FET. Ahora, las diferencias entre el MOSFET y el BJT son la impedancia de entrada, que para el MOSFET es alta y para el BJT es media, perdón. Para el MOSFET la máxima temperatura puede llegar a ser de 200 grados y para el BJT de 150 grados. Al igual que el transistor FET, el MOSFET tiene las mismas entradas, bueno, las mismas patas. Luego, el MOSFET tiene una frecuencia de trabajo alta y el BJT tiene una frecuencia de trabajo baja. Y el MOSFET tiene un uso masivo en comparación al BJT, que su uso es limitado. La resistencia del BJT cuando está en operación es alta media y la del BJT cuando está en operación es baja. Aplicaciones y usos más comunes de transistores MOSFET. La principal aplicación de los MOSFET
está en los circuitos integrados PMOS, NMOS, CMOS, debido a varias ventajas sobre los transistores bipolares. Los circuitos integrados PMOS, NMOS son una familia de circuitos basados en transistores. Las principales ventajas que nos ofrecen son el consumo en modo estático muy bajo, tamaño muy inferior al transistor bipolar, gran capacidad de integración debido a su reducido tamaño y funcionamiento por tensión, por lo cual se implementan normalmente en resistencias controladas por tensión, circuitos de conmutación de potencia, XFET, FET-FET y mezcladores de frecuencia con MOSFET de doble puerta. Y bueno, de antemano tenemos nuestra bibliografía antes de pasar a nuestro experimento con un MOSFET. Aquí ya incluimos también la bibliografía del video en el que nos basamos para hacer nuestro circuito. Y bueno, pasamos a la implementación del circuito. Bueno, ahora pasando con la comprobación de nuestro transistor, conectamos la punta roja en el drenador. En este caso, nuestro transistor es un 1RF962.0, y después de eso conectamos a la punta de la fuente, la punta negra, y nos ofrece una lectura. Está activado. Bien, nos ofrece una lectura de .338 mV, que en la exposición que hicimos, bueno, en las diapositivas mostraba unos 500, pero eso depende del transistor también. Entonces, después de haber hecho eso, tenemos que fijarnos, conectarlos ahora en la puerta, y vemos que no nos ofrece una lectura. En ese caso nos está diciendo que está bien, no hay fugas ni tampoco está en cortocircuito. Pero aquí ya lo activamos, y cuando volvemos a conectar aquí nos ofrece una lectura. Ok, ya que nos volvemos, pasamos la punta roja a la puerta y la punta negra al drenador. Aquí lo que hicimos fue activarlo. Una vez volvamos a la posición inicial, nos va a ofrecer una lectura aún más grande, que esto quiere decir que nuestro transistor ya está activado. Un circuito simple, pero podría ser una aplicación que sería pues bastante bien en un interruptor. Y lo que hicimos es que nuestro MOSFET funcionara como un interruptor, que para eso se puede usar. Entonces la punta de la puerta está conectado al medio de este cable, que podría ser un interruptor táctil, por así decirlo, unas placas aquí, no cables, pero en este caso lo hicimos con cables. Y de ahí nuestro drenador está conectado a la tierra de la fuente, y nuestra fuente está conectado a la tierra de nuestro LED, que en este caso podría ser un foco o cualquier aparato electrónico que funcione con un voltaje de una fuente, y pues el lado positivo al lado positivo de la fuente, y también junto con un cable que lleva a una activación. Aquí, en el momento en el que nosotros presionemos esto, le estamos cerrando el circuito y haciendo que nuestro MOSFET se active y que siga mandando la electricidad a nuestro LED. Y cuando lo queramos apagar, simplemente tocamos de estos dos y se apaga. Prendemos y lo apagamos. Prendemos y lo apagamos. Y sería más como algo táctil. Podrían ser dos placas metálicas para ponerlas, no sé, en alguna mesa o en alguna pared, y nada más llegar y prender y apagar. Ya es todo.